Hola hermanas, ¿cómo están? Este sábado a mí me tocó compartir el capítulo 4 del libro de Juan, entonces vamos a comenzar. En este capítulo, hermanas, vamos a ver a Jesús interactuando con dos personas. Primero lo vemos interactuando con una mujer samaritana, y después lo vemos interactuando con un hombre romano. Vamos a estudiar primero el encuentro de Jesús con esta mujer y después ya vamos con el hombre. Dice el versículo 1 al 4 de Juan: cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Si recuerdan la semana pasada, el hermano pastor que nos compartió el capítulo 3, veíamos que los discípulos de Jesús estaban bautizando en Judea. Entonces aquí ya nos explica que realmente Jesús no bautizaba, eran sus discípulos. Y por causa de que los fariseos empezaron a decir y a escuchar que Jesús bautizaba más que Juan el Bautista, Jesús decide salir de Judea e irse a Galilea. Y el versículo 4 nos dice que le era necesario pasar por Samaria. Judea estaba, más bien Samaria estaba entre Judea y Galilea. Los judíos buscaban no pasar por Samaria porque tenían una enemistad muy arraigada con los samaritanos. Entonces lo que ellos preferían hacer era rodear, pasaban por el este del Jordán para no pasar por Samaria y llegar ya sea de Judea a Galilea o de Galilea a, a Judea. Les voy a poner aquí un mapa donde se ve rodeado con color rojo la región de Judea y con color azul la región de Galilea, y cómo era el rodeo que hacían los judíos. Ahí se va a ver con unas flechitas para no pasar. Entonces aquí lo interesante es que se nos dice que Jesús dice que le era necesario pasar por Samaria, no tanto porque era la ruta más rápida para llegar a Galilea de donde él estaba, sino porque él tenía un propósito para llegar ahí. Vamos a continuar con los siguientes versículos. Dicen el 5 y el 6. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Entonces vemos que Jesús llega a esta ciudad en Sicar, donde había un pozo, y Jesús, cansado, porque la hora sexta son las 12 del mediodía, imagínense en esa región, pues es calurosa, andar caminando de un lado para otro, pues era cansado. Recordemos que Jesús era 100% hombre, a la vez 100% Dios, pero pues sufría lo que nosotros sufrimos, ¿no? Cansancio, sed, calor, y dice que se sentó junto al pozo. Y continúa el relato diciendo, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí vemos cómo interactúa Jesús con la mujer samaritana y le pide agua. Y la mujer se sorprende, primero porque un judío está hablando con un samaritano. Recuerden que les había comentado que había una enemistad entre judíos y samaritanos. Los samaritanos, hermanos, eran las personas que cuando el Israel, no sé si recuerdan que en el Antiguo Testamento vemos que se divide el reino después del rey Salomón. Se divide el reino del norte y el reino del sur. El reino del sur es Judá y Benjamín, que se le conoce como pues los judíos, y el reino del norte son todas las tribus restantes, que se les conocía como Israel. ¿Qué pasa con el reino del norte, con Israel? Llegan los asirios y lo conquistan.
sacan a muchos de los israelitas de ahí, algunos se quedan y aparte los asirios meten a Samaria extranjeros de otros países que ellos habían conquistado. Y algunos de esos israelitas que habían quedado se casan con estos extranjeros y siguen también las creencias de los extranjeros, aparte de lo que ellos conocían de Dios, y hacen una mezcolancia ahí completamente. Y ahorita aquí va a aparecer un recuadro donde se ven las diferencias entre los samaritanos y los judíos. Los samaritanos, hermanos, consideraban autorizados únicamente los libros de Moisés, o sea, el Pentateuco. Ellos no aceptaban, después del Pentateuco, todos los otros libros. Para ellos, lo único que era la Biblia eran esos 5 libros. También ellos adoraban en el monte Gerizim y rechazaban a Jerusalén como el lugar de adoración. En cambio, los judíos, ellos consideraban autoridad todo el Antiguo Testamento. Para ellos los profetas, salmos, proverbios, todo eso lo aceptaban aparte del Pentateuco. Y el lugar donde se debía de adorar a Dios era en el templo. Y este templo pues estaba en Jerusalén. Entonces consideraban a Jerusalén el lugar de adoración. Estas vemos las diferencias que habían entre los judíos y los samaritanos. Por eso los judíos los rechazaban, porque se habían mezclado y a lo largo de los años pues hubo estas enemistades. ¿Por qué? Porque también ellos decían, no, se debe de adorar en este monte, y los judíos decían, no, aquí no es. Y todo eso fue creando hostilidad. Y por eso la mujer se sorprende tanto y le dice, porque tú me pides a mi agua, que eres judío, yo soy samaritana y luego soy mujer. ¿Por qué? Porque el judío en ese entonces el hombre pues no tomaba en cuenta a la mujer. De hecho, los judíos decían que no debían de hablar mucho tiempo con una mujer, mucho menos enseñarle. Los judíos a sus esposas trataban de hablar pues lo menos posible, no tener una charla muy larga. Entonces la mujer por eso se sorprende. Pero Jesús le dice, si conocieras el don de Dios, si supieras, si tuvieras este regalo de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y continúa el 11 diciendo, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Entonces vemos que la mujer se asombra, que Jesús le dice, si supieras con quién estás hablando, tú me pedirías agua. La mujer está pensando de una forma terrenal y dice, ¿cómo él me va a dar agua si ni siquiera tiene un balde? Y luego aparte este pozo es muy hondo y por eso le pregunta que si acaso él es mayor que Jacob, porque ese pozo lo había hecho Jacob desde pues que Jacob estuvo en la tierra, ¿no? Entonces ella se sorprende. ¿Por qué? Porque está pensando terrenalmente, y cuando Jesús le dice que el agua que Jesús le va a dar ya le va a quitar la sed para siempre, ella dice, pues yo quiero esa agua, yo no quiero estar viniendo a cada rato a sacar agua, yo no quiero. Algunos comentaristas mencionan que ella, por no estar casada, que más adelante lo vamos a ver, pues tenía que ir a esa hora de tanto calor a sacar el agua para no toparse con otras mujeres porque la señalaban. Entonces pues ella, si es verdad que algunos estudiosos lo piensan, pues para ella era wow, que mejor, ya no tengo que venir a esta hora, ya si me topo con gente ya no voy a tener vergüenza. Y está pensando terrenalmente. Y Jesús le dice a la mujer, pues dame. Y en eso Jesús, en el versículo 16, le dice, Jesús le dijo, ve
llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces aquí vemos cómo Jesús la confronta, y es tal vez un cambio radical de conversación que Jesús le está diciendo, si bebieras del agua que yo te puedo dar, ya no vas a tener sed. Y la mujer le dice, sí, yo quiero. Pero en eso el Señor le dice, háblale a tu marido. Y no porque Jesús no supiera que no estaba casado, ya lo leímos, él sabía, sino que él buscaba esa conversación con la mujer, que le confesara, que fuera sincera, y la mujer lo hace y le dice, no tengo marido. Y Jesús todavía va más allá y le dice, sí, no tienes marido, o sea, con el que vives ahorita no es tu esposo. Y aparte, has tenido 5 maridos. Entonces vemos aquí cómo el Señor confronta a la mujer, y no es para humillarla. ¿Por qué? Porque ahorita más adelante vamos a ver el resultado de esto. Cuando el Señor nos muestra nuestro pecado, hermanas, no es para humillarnos, no es para hacernos sentir mal y burlarse de nosotras y decir, ve qué pecadora eres, sino porque tiene un propósito para nosotras. Pero tenemos que confesar primero nuestro pecado, tenemos que arrepentirnos de ese pecado para recibir la bendición que puede venir de confesárselo al Señor. Y esa es esa oportunidad que Dios le está dando a la mujer samaritana. Y luego la mujer le continúa diciendo, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces, cuando la mujer ve que Jesús le ha dicho, has tenido 5 maridos y con el que estás ahorita no es tu marido, le dice, eres profeta, y lo está diciendo en un tono de respeto. Esta palabra de Señor habla más como refiriéndose a él con respeto, diciéndole a caray, entonces, pues tú parece que eres profeta porque sabes mi vida. Y le comenta una cuestión que era muy discutible, como les había comentado, en ese entonces entre judíos y samaritanos. Algunos estudiosos de la Biblia dicen que era porque se quería zafar de la confrontación que Jesús le hace, pero como vemos más adelante que habla con los demás samaritanos, vemos que no va en ese sentido. Ella les dice, me dijo todo lo que he hecho, y por el contexto se ve que es una duda que ella tiene, y sea esta persona con la que estoy hablando parece profeta, tal vez me puede sacar de mi duda de que si se debe de adorar en este monte que les comentaba, que es el monte Gerizim, que es donde los samaritanos decían que se debía de adorar, y no en Jerusalén. Dice, ella quiere que le diga en dónde se debe de adorar, si es ahí o es en Jerusalén. Y Jesús le dice que realmente ya eso ya no va a importar, que sí, que eso ya no va a importar. Dice, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. ¿Por qué? Porque como vemos en los versículos siguientes, en el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. O sea, ya no se va a necesitar un lugar físico, le está diciendo Jesús. Dice, la adoración a Dios, a nuestro Dios, es en espíritu y en verdad, es donde nosotros estemos. ¿Por qué? Porque en nosotros ya va a estar el Espíritu Santo, en nosotros ya mora el Espíritu Santo. Por eso nosotros no necesitamos tener que ir al templo para adorar. Yo lo puedo hacer desde mi casa, desde un cerro, desde la cárcel, desde donde sea, y eso es una gran bendición. Esté siendo en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, es una característica de Dios, Él no tiene cuerpo, y por eso dice, tales
adoradores necesita Dios, que lo hagan en espíritu, que lo hagan de verdad, con conocimiento, sabiendo quién es Dios, quiénes somos nosotros. Y en ese sentido le dice, ya no va a importar si aquí, si allá, pero si le enseña y si le dice, ustedes están equivocados, ustedes dicen que debe ser en este monte, pero no es así. Ustedes piensan que la salvación viene de un profeta de ustedes, pero no es así. Jesús le dice, la salvación viene de los judíos. Y eso lo vemos en todo el Antiguo Testamento, desde Génesis, como el Señor le promete a Abraham que va a venir su descendiente, va a ser el libertador. Y de Abraham sabemos que vienen los judíos, ¿verdad? De Abraham viene Jacob y todos sus hijos, y Jacob y sus hijos es el pueblo de Israel. Y luego le está diciendo, entonces la salvación viene de los judíos. O sea, en eso sí ustedes están equivocados. También por eso es importante la verdad, adorar en verdad y no creyendo otras mentiras, y la importancia de estudiar la palabra y no creernos lo que otras personas nos digan. Si alguien viene y nos dice algo sobre Dios, sobre cómo debemos de orar, sobre qué debemos de orar o qué no, como un ejemplo, ¿verdad? Siempre hay que ir a la palabra y encontrar la verdad en la palabra. Entonces continúa él y le dice la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Aquí vemos cómo también los samaritanos esperaban a un Mesías, esperaban al Cristo, el ungido, que los iba a salvar. Y aquí Jesús, algo bien sorprendente, es que le confiesa, le dice, yo soy ese Mesías. Si recuerdan, Jesús les había dicho a sus discípulos que todavía no mencionaran que Él era el Mesías. Pero esta mujer se lo menciona. ¿Por qué? Hay algunos teólogos que comentan que porque la mujer, al contrario de los fariseos y de muchos judíos, no estaba esperando un Mesías que iba a venir a liberarlos de Roma como un, un líder de un ejército que los iba a libertar de esa forma, sino que ella realmente estaba esperando a alguien que los iba a liberar espiritualmente. Eso es lo que comenta, que por eso Jesús le confiesa y le dice, yo soy el que habla contigo. Y que, pues qué afortunada esta mujer, ¿no? De que Jesús le confesara y le dijera, yo soy este Mesías que ustedes han estado esperando. Y luego viene un paréntesis, bueno, no, continúa diciendo, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Aquí vemos cómo los judíos se asombran por lo que ya habíamos visto, porque está hablando con una persona samaritana y aparte una mujer, pero pues les dio vergüenza preguntar y solamente pues ya se quedaron con la duda y extrañados, ¿no? Entonces vemos cómo también la mujer en eso se va, deja su cántaro porque quería volver, pero también por la prisa de querer ir con sus compatriotas a mostrarles y que conocieran a Jesús. La pregunta del 29 que dice, ¿no será este el Cristo? Es como para no decir encontré al Cristo, sino como meterles la duda y que también ellos vayan a verlo. Y vemos la respuesta de los samaritanos, salen de la ciudad y vienen a él, tienen una respuesta a lo que les comenta la mujer, de que alguien les dijo su vida y que tal vez es el Cristo, como ellos tenían ese deseo, porque bien pudieron haberle dicho, estás loca, claro que no, y no hacerle caso, porque pues era mujer, pero no, ellos entra esa duda y van y buscan a Jesús. Y entre tanto, dice, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben.
Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿les habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega, porque uno en esto, porque en esto, es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a segar lo que ustedes no labraron. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Entonces, mientras la mujer va y avisa a sus compatriotas, vemos esta interacción entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos habían traído comida y le dicen: come, pero aquí Jesús les dice que él tiene otra comida que comer que ellos no saben, y ellos siguen pensando terrenalmente, ¿no? Y piensan, dicen: ya le dieron de comer, o porque dice esto. Pero Jesús les responde, pues que su comida es que él haga la voluntad del Padre, que acabe su obra. Y en Juan 17:4, cuando está orando ante el Padre, vemos como él dice: ya acabé tu obra. Pero en este tiempo todavía no la ha acabado. Y esa era su comida, ese era lo que a él le movía a hacer la voluntad del Padre. Y les dice este refrán que conocían, o este dicho más bien, que era conocido entre los judíos, que faltan 4 meses para que llegue la siega. Y Jesús les dice: alcen sus ojos, ya los campos están listos para ser segados, ya hay mucha cosecha, ya hay que levantarla, ya hay que cosechar. Y esto hace referencia a las almas que ya estaban listas para creer en Jesucristo y ser salvas, ¿no? Y él les dice esto, les dice: el que ciega no es el que siembra, uno siembra y el otro cosecha. O sea, uno es el que pone la semilla y el otro es el que levanta el fruto. Y así nos pasa en nuestra vida. Muchas veces nosotros ponemos la semilla en el corazón de una persona, en su vida, al hablar de Cristo, y no conocen, no creen, pues, o no reciben. Pero más adelante otra persona llega y le vuelve a comentar, le vuelve a hablar, y esta persona cree. Entonces el fruto no vino con nosotros, pero viene con la otra persona, pero nosotros ayudamos a sembrar. Y aquí todavía va más profundo. ¿Por qué? Porque sabemos que el que siembra, pues es el Señor, no somos nosotras. Nosotros solamente cosechamos lo que el Señor siembra en los corazones de las personas. El Espíritu Santo va trabajando en las personas, las redarguye de su pecado, de justicia y de juicio, dice la Biblia. Ya simplemente nosotros vamos y cosechamos ese fruto, ¿no? De lo que ya sembró el Señor. Y luego continúa en el 39, ya con los samaritanos. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Vemos cómo los samaritanos tuvieron ese corazón dispuesto, contrario a muchos de los judíos, de los fariseos, que se suponía que eran los que más conocían de la ley. Los samaritanos dice que creyeron, y creyeron por la palabra de la mujer, por lo que ella les dijo. Ella no tuvo temor de ir con ellos. Qué bonito que la gente pueda decir: yo creí por lo que tú me has hablado de Jesús en tu vida, de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Pero aparte de eso, los samaritanos dicen: ya no creemos nada más por lo que tú nos dices, creemos porque ya lo escuchamos a él. Y esto es lo que nosotros queremos en las personas, que no se queden con nuestra experiencia personal con Dios, sino que cada uno tenga su experiencia personal con Dios. Igual nosotras no debemos de quedarnos con lo que la hermana
la experiencia que Dios ha tenido con la hermana y ay, sí, qué bonito y es de bendición. Y es verdad, es bonito y es de bendición, pero nosotras debemos de tener nuestra propia experiencia con Dios, tener una experiencia personal y amarlo, ya no por lo que nos enseñan, sino por lo que nosotros hemos aprendido a los pies de Dios, en nuestro tiempo devocional con Él, en nuestras luchas, llevando nuestro corazón a Él, así como los samaritanos, que ya no solamente creyeron por el dicho de la mujer, sino por lo que ellos habían oído, porque ellos habían pasado tiempo con Jesús, porque le pidieron que se quedara, le dice, quédate, y Jesús se queda 2 días, no los rechaza, porque son samaritanos. Él, su deseo era que fueran salvos, y por eso acepta quedarse. Y algo bien impactante que cuando leí que no, las otras veces, pues no sé, uno lee rápido o sin poner mucha atención muchas veces, pero los samaritanos confiesan y dicen, este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y es verdad, Jesús era el Salvador o es el Salvador del mundo. Y qué declaración tan bonita, pero cómo viene de los samaritanos, que eran rechazados, que eran gente que los judíos despreciaban, que hasta preferían ser perros que ser samaritanos, y para los judíos los perros eran algo abominable también, ¿no? Entonces, qué bonita declaración de parte de estas personas que fueron rechazadas, decir, este es el Salvador del mundo, el Cristo, como ellos lo vieron mejor que muchos de los judíos. Bien, por eso bien se nos decía en Juan 1, que a lo suyo vino a hacer lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Nosotros debemos de buscar también, hermanas, a veces en la monotonía de ya estar en el Señor, no no nos asombramos, no buscamos más de Él, como que nos quedamos flotando. Pero no, hay que ser reavivadas o ser avivadas más bien, para que podamos decir, nuestro Cristo es el Salvador del mundo, y hablar y compartir, enseñar de este Salvador. Y ahora aquí ya termina el relato con la mujer samaritana, y ahora vemos el relato con, con un hombre romano. Vemos que sale de ahí, 2 días después salió de ahí, y ahora sí va para Galilea, que era su destino, ¿no? Al que iba, pero decidió pasar por Samaria. Y vemos que dice que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Si recordamos, Jesús, su tierra se le consideraba Nazaret, porque aunque él no nació en Nazaret, nació en Belén, creció en Nazaret, ahí creció y vivió, y ahí lo reconocían las personas, le decían, este no es el nazareno. Con Nicodemo también, creo que era con Nicodemo que no, Natanael, perdón, cuando vienen y le dicen que han encontrado al Cristo, que es Jesús, le dice, ¿a poco de Nazaret ha venido algo bueno? A Jesús se le relacionaba con Nazaret, pero los de su tierra, los de Nazaret, ni siquiera su propia familia para ese entonces creían que él era el Cristo. Por eso se dice que Jesús estaba diciendo que iba a Galilea, pero no iba a llegar a Nazaret, sino que iba a la región en general sin llegar a Nazaret. ¿Por qué? Porque en Nazaret pues no le creían. Dice, cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que habían hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Los galileos lo reciben, pero no porque creyeran que él era el Cristo, sino porque habían oído y visto que había hecho milagros. Más bien estaban buscando pues eso de Jesús, que hacía milagros. Y dice que Jesús va otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino en esta boda. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiera y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces, este hombre que trabajaba para el rey, era un oficial del rey, escucha que Jesús
está en Canaán y él tiene un hijo enfermo, entonces va y dice, porque él había escuchado de la fama de Jesús, ¿no? Cómo hacía milagros, cómo sanaba, y va para pedirle que sane a su hijo. Y cuando se lo pide, Jesús le dice, si no vieran señales y prodigios, no creerían. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes de que mi hijo muera. Entonces aquí Jesús, a la petición de este hombre, le dice que si no hubieran señales y prodigios no creerían, pero también estaba hablando sobre las personas que lo habían recibido ahí en Galilea. ¿Por qué? Porque si acabamos de leer que ellos lo recibieron porque habían escuchado de lo que había hecho. Y a pesar de esta respuesta que pudiera sonarnos como pues seca o fea para este hombre que le pide que sane a su hijo porque se está muriendo, vemos cómo él le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Entonces vemos cómo Jesús sí responde y le dice, vete, tu hijo vive. Jesús no tuvo necesidad de ir ahí, con su palabra él puede hacer todo lo que él quiera sin necesidad de tener que estar presente. Y este hombre cree. Y vemos también cómo es un hombre que no era judío, era un hombre romano. Y él cree en la palabra del Señor, él cree y él se va y busca y va de regreso a su casa y es cuando le dan la noticia de que su hijo ya está sano. Y cuando compara la hora en que se empezó a sentir mejor su hijo, ve que es la misma hora en que Jesús le dijo, ve, porque ya ha sanado. Entonces, no solamente creyó en lo que Jesús dijo que su hijo era sano, sino que vemos que también creyó en Jesucristo como su Salvador, y no solo él, sino toda su casa. Como este segundo milagro que el Señor hace aquí en Canaán no es para, para los judíos, sino también es para una persona que pues romana. Y esto también de aplicación para nosotros, pues es creer, hermanos, que el Señor hace milagros y sigue haciendo milagros. Muchas veces pensamos que eso era de antes, pero no es así. Nosotros debemos de ir con fe al Señor pidiendo. Y también no debemos de buscar al Señor solo por esos milagros, como las personas de Galilea, que el Señor les decía, ustedes me buscan porque quieren ver milagros. Nosotros no debemos de buscar al Señor para ser sanas, para que un familiar sea sano, para que nos vaya bien económicamente, porque muchas veces esa es la mentalidad, aunque no lo aceptemos, decir, yo busco al Señor porque me va a dar algo. Y eso se nos demuestra cuando las cosas se ponen difíciles y empezamos a renegar del Señor y nos alejamos, y eso no debe de ser así. ¿Por qué? Porque nosotros no buscamos al Señor. Por eso debemos de preguntarnos, ¿por qué sigo a Jesús? ¿Lo sigo porque estoy esperando algo o realmente lo sigo porque sé que solo en Él hay vida eterna y que separada de Él no puedo hacer nada? Y como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna. Hay que ponernos a pensar y reflexionar sobre esto, por qué seguimos a, a Jesús. Y ya para terminar, nada más pues recordar con la mujer samaritana, hermanas, no importa nuestro pasado, no importa tal pues nuestro presente, si estamos en pecado, si estamos haciendo las cosas mal, lo importante es buscar al Señor, es acercarnos con un corazón humillado y pedirle al Señor que nos perdone. También si al reflexionar nos damos cuenta que estamos buscando a Dios para obtener algo, ir delante de Él y pedirle perdón, el Señor no nos rechaza y no nos va a rechazar porque Él no es hombre como nosotros. Él en su santidad, en su amor y en su justicia nos acepta por Jesucristo.
Espero que haya sido de bendición. Un abrazo.